Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le agradecemos a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la rama judicial y al Consejo Superior de la Judicatura por esta invitación que para nosotros es tan significativa. Pero decidimos para esta primera ocasión en la que podemos intercambiar con ustedes tratar un tema de altísima sensibilidad para el Estado en general, y es el costo de los derechos. Vamos a ver como lo que dice el economista desde lo científico y lo que dice el abogado juez desde lo que debe hacer el juez. Es una conversación que no está cerrada, es una conversación que se abrió especialmente después del nacimiento de la Constitución del 91. Entonces, para empezar esta mañana le damos la bienvenida a María Victoria Calle, quien fue presidenta de la Corte Constitucional, también a Mauricio Santamaría Salamanca, quien fue ministro de la Protección Social, subdirector de Planeación Nacional, director de Planeación Nacional, investigador, economista. Y también está con nosotros para moderar este panel Andrés Mejía Bernó, quien es filósofo de la Universidad Nacional y también se dedica a participar en los paneles de Blue Radio, es columnista de ámbito jurídico y es consultor independiente. Muy feliz y muy agradecido de estar aquí con ustedes, de esta invitación, de tener la oportunidad y el privilegio de estar en Barranquilla y de compartir este tiempo con ustedes. Yo vengo, como decía Camilo, a moderar, pero sobre todo a aprender, a escucharlos a ustedes, a escuchar a nuestros dos distinguidos miembros del panel. Cuando yo recibí esta invitación, empecé a recordar lo que han sido los términos de este debate en los últimos 26 años. Casi desde la expedición de la Constitución del 91, la cual tengo muy presente porque fue expedida un día antes de mi cumpleaños número 19, el 4 de julio de 1991, y fue promulgada entonces en esa fecha. Casi desde el principio, cuando empezó a implementarse en particular una institución novedosa de la Constitución del 91, que fue la acción de tutela, iniciaron los debates sobre el impacto y el costo que la Constitución, su amplia y generosa Carta de Derechos y los mecanismos que antes no existían para reclamar judicialmente la vigencia de esos derechos, cuál iba a ser el impacto que estas nuevas disposiciones iban a tener. Y más centrados los años 90, empezaron a alinearse un poco las posiciones en ese debate, si me permiten, para simplificarlo un poco, entre economistas y juristas, cosa que, insisto, es una pequeña simplificación, no corresponde necesariamente a una alineación rígida, pero más o menos en un lado teníamos a quienes reclamaban que el costo de esta nueva jurisprudencia, que el costo de la aplicación efectiva de estos derechos iba a conducir, por un lado, a una especie de quiebra o por lo menos desbalance fiscal muy grande a todas las entidades públicas del país, o iba a tener un impacto de distorsión en los mercados y en la economía que iba a ser inoperante a la misma. Por el otro lado, teníamos a quienes decían que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no podían ser simplemente un saludo a la bandera o una declaración de principios, sino que eso tenía que tener alguna vigencia efectiva y que cómo no se iba a dar a la ciudadanía la posibilidad de reclamar mediante mecanismos judiciales la vigencia de esos derechos. Y empezó así a crecer el debate, tuvimos momentos supremamente álgidos del debate, como recordarán ustedes, por ejemplo, si no estoy mal, esto es año 99, la famosa sentencia de la Corte Constitucional sobre el sistema UPAC, que llevó esta polémica a uno de sus niveles más álgidos. Yo recuerdo, por ejemplo, al presidente de Asobancaria, la Asociación de Bancos, protestando muy seriamente contra esta sentencia y de alguna manera sugiriendo que iba a ser potestativo de las entidades financieras ver si la cumplían o no, y por el otro lado, a quienes decían lo único que se está haciendo aquí es darle vigencia a un derecho fundamental y los derechos fundamentales tienen que ser para eso. Uno empieza a notar
que esa alineación de bandos tenía la característica de que cada uno se aferraba muy seriamente a su posición, pero tenía también la característica que empecé yo a observar, esto particularmente en el año 2010 en unas reuniones que con el auspicio de una fundación alemana hicimos invitando a economistas y abogados, que cada uno de los dos bandos en este debate tenía razón al menos en algunos de sus puntos. Y esto es un momento es un bello descubrimiento, porque en mi opinión personal, y esto reflexionaba yo cuando recibí esta invitación, uno de los momentos más interesantes en la maduración personal de alguien, en la maduración de una sociedad como nación, es darse cuenta de que los problemas que lo confrontan a uno como persona o a la nación no pueden ser vistos en términos así tajantes de bueno o malo, blanco o negro, correcto, equivocado, porque todos arribábamos a ese debate entre juristas y economistas tratando de responder una pregunta que no tenía respuesta, y es la de quién tiene razón. Esto no se trata de que haya unos jueces que quieran quebrar al Estado colombiano, por supuesto que no, nadie quiere quebrar al Estado colombiano, o que haya unos jueces irresponsables que estén cortando las venas del fisco nacional e impidiendo el funcionamiento de la economía. No, por supuesto que nadie tiene semejantes intenciones. Y por otro lado, tampoco es cierto que de la otra perspectiva lo que tengamos sea unos economistas que únicamente quieren privar a la gente de sus derechos fundamentales y someterlos a las reglas frías e inhumanas del mercado. No, tampoco. Cada una de estas dos perspectivas tenía algo que ofrecerle al país, algo de razón, y sobre todo lo hacían desde la más buena fe, queriendo contribuir al mejoramiento tanto de la economía como de la estructura social y jurídica de nuestro país. En una situación así, solo hay un camino, solo hay una salida, y es lo que vamos a hacer aquí, porque la única salida que existe es el diálogo, el intercambio, la búsqueda de soluciones conjuntas, y con ese propósito de animar esa reflexión vamos a estar aquí esta mañana. La metodología que vamos a usar es la siguiente, y es que primero les voy a pedir a nuestros invitados que hagan una primera breve presentación de sus planteamientos. Pasada esa presentación de sus planteamientos, vamos a tener un diálogo inicial entre los dos panelistas que voy a estar moderando y animando, y los vamos a invitar a ustedes, pasados unos minutos, a que nos empiecen a contribuir no solamente con sus preguntas, sino también con sus ideas, con sus intervenciones. Tenemos tiempo, y tenemos no solamente tiempo, sino interés de que ustedes puedan expresar con tranquilidad sus ideas, de modo que no se preocupen, no hay que correr, no hay que ver cómo sintetizo esto en 20 segundos, tampoco, por supuesto, y esto en virtud del principio o derecho fundamental a la igualdad, nos tomemos todo el tiempo, pero podemos hacer una exposición razonada de nuestras ideas, tenemos tiempo para eso. Agradeciéndoles su atención, yo le quiero dar la palabra a la doctora María Victoria Calle, que pues no necesita presentación. Básicamente estoy muy contenta de reunirme con ustedes. Cuando uno sale de la rama judicial por una u otra circunstancia, es siempre grato volver a ver las caras conocidas y volver a sentir espacios como este donde uno encuentra tantas personas trabajando por la justicia, tantos seres humanos incomprendidos, porque si alguien trabaja día y noche por los derechos de las personas, son todas y todos ustedes. Y por eso acercarse a esa realidad siempre será bienvenido en mi vida. Estoy muy agradecida con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por haberme invitado a estos encuentros. Ellos han planteado que toquemos los temas de sentencias estructurales,
no son muchas las sentencias estructurales que se han proferido en el país. Sin embargo, las personas del común tienen la visión de que son muchas las que se han proferido y realmente se han dado estas sentencias cuando ha habido un estado de cosas inconstitucional y únicamente para tratar de trazar un marco, no política pública, eso nos tiene que quedar muy claro. El juez no hace la política pública. Esas sentencias se han proferido porque es tal el desconocimiento transversal de la Constitución que han tenido los jueces que acudir para determinar algún tipo de abrigo que obligue al Ejecutivo a que la política pública sea un poco más ajustada a la Constitución política de Colombia. Ustedes saben y lo han vivido de muy cerca las personas que habitan esta región, que hay en Colombia aproximadamente 7 millones de desplazados, y digo aproximadamente porque también nuestro país carece de datos, de indicadores que sean exactos y de fácil acceso. Es uno de los problemas más graves del país. Y lo segundo, hemos también dictado sentencias estructurales en materia de salud, en materia de pensiones, porque ustedes saben que es gravísima la situación en pensiones y en cárceles. Nadie puede discutir la difícil situación que viven las cárceles. En cuanto a salud, no se declaró un estado de cosas inconstitucional, sino que la Corte lo que hizo en la 760 fue tratar pautas y criterios, establecer criterios y reglas para que la salud mejorara en Colombia el sistema. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a nuestro panelista ya presentado, Mauricio Santamaría, economista, muy distinguido también. Empiezo por agradecer a la agencia por la invitación y por decirles que es realmente un honor estar acá. Simplemente para empezar, y de nuevo con el agradecimiento, voy a referirme a 2 o 3 temas fundamentales que con eso creo que podemos empezar el debate. Uno, y diciendo antes que la Constitución del 91 pues fue y sigue siendo importantísima en el sentido de haber incluido los derechos y mecanismos efectivos para su protección, cosa pues que antes realmente no estaba explícita en el ordenamiento jurídico colombiano, y eso pues sin duda ha sido un avance fundamental, y los años y el paso del tiempo lo demuestran cómo la protección a los derechos sí se ha vuelto algo fundamental en el día a día y en el quehacer de toda la sociedad colombiana. Eso por sí solo ya es un gran avance y nos lleva a aplaudir lo que se trató de hacer en la Constitución. Sin embargo, también quisiera decir 2 o 3 cositas, como les decía. Lo primero, muchas veces yo oigo decir, no, es que esto es un derecho que el Estado lo tiene que pagar, ¿sí? El Estado tiene que pagar esto y tiene que ver cómo hacemos para que este derecho se pueda cumplir. Realmente cuando uno dice eso, tiene que tener en cuenta que el Estado en este tipo de conversaciones o en este tipo de discusiones, el Estado es una entelequia mental. El Estado es el contribuyente, es decir, cada cosa que nos toca pagar, que le toca pagar al Estado, la pagamos todos los que estamos aquí a través de impuestos. El Estado no tiene plata guardada en una bodega, el Estado no tiene fuentes de ingresos diferentes a los impuestos, ¿sí? Entonces, si uno está en una situación en la que quiere, obviamente todos queremos mejor salud, todos queremos mejor educación, todos queremos mejores servicios sociales, mejor infraestructura, mejor todo lo que uno pueda pensar, y sobre todo en el punto de vista de los derechos, pues todos queremos que haya
dijéramos, un cumplimiento total de esos derechos. Sin embargo, pues, y completando un poco lo que iba a decir, hoy en día, dijéramos, el Estado colombiano recauda en impuestos. Cuando digo el Estado me refiero al gobierno nacional central, a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales, y teniendo en cuenta todos los impuestos que existen, es decir, la renta y el IVA, que son los dos impuestos grandes que existen, y el resto de impuestos más pequeños, tanto territoriales como nacionales, por ejemplo el 4 por 1000, o territoriales impuestos a los licores, impuestos a los cigarrillos, teniendo en cuenta todos esos impuestos, o incluso los impuestos a la nómina, el Estado colombiano recauda aproximadamente 180 billones de pesos anuales en impuestos. El pago de pensiones, dijéramos que no están fondeadas por cotizaciones, tiene aproximadamente un costo de 45 billones de pesos. El sistema de salud, otros 40 billones de pesos. El sistema general de participaciones, es decir, las transferencias que se hacen a los municipios y departamentos, otros 40 billones de pesos. Es decir, entre esos tres gastos, y solo llevamos tres gastos, es decir, no hemos empezado a hablar ni de infraestructura, ni de educación, ni de universidades públicas. Entre esos tres gastos ya tenemos 130 billones de pesos. Cualquier gasto adicional, y en este momento pues estamos en una situación complicada porque el gobierno nacional central está teniendo un déficit de aproximadamente 4% del PIB, es decir, casi 40 billones de pesos anuales de déficit, es decir, de gastos por encima de sus ingresos, que ese déficit a la hora de la verdad lo vamos a pagar nosotros o las generaciones futuras a través de mayor deuda. Y toda esa mayor deuda o todo el gasto que uno haga lo vamos a pagar o nosotros o las generaciones futuras de colombianos a través de mayores impuestos. Y ese es un punto central simplemente para tener en cuenta en todas las decisiones que se tengan. Cuando uno diga tenemos que gastar tanto en este tema, tiene que preguntarse, listo, vamos a gastar eso porque hay que proteger ese derecho, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Vamos a subir el IVA? ¿Vamos a subir el impuesto de renta? ¿A qué tipo de impuesto es el que vamos a al que vamos a poner para financiar ese gasto? Lo segundo, todas esas decisiones pues tienen incentivos, implican incentivos importantes para el funcionamiento de la economía. Se mencionaba lo del UPAC hace ya unos buenos años, que sin duda tuvo unos impactos importantes, fuera de en términos fiscales, en términos del mismo acceso, o sea, se quiere proteger algo que a la hora de la verdad termina desprotegiéndose. Si uno pone un tope, por ejemplo, en las tasas de interés que se puede cobrar para créditos de vivienda, lo que va a terminar pasando es que los créditos de vivienda se van a reducir. Uno no va a lograr que más gente tenga acceso a créditos de vivienda poniendo un tope. Lo que va a lograr es que haya menos créditos de vivienda y solo la gente de mayores recursos pueda acceder a esos créditos porque se restringe el crédito. Y en tercer lugar, y está relacionado con el primer punto que estaba haciendo, dijéramos, cuando un Estado se quiebra, los perjudicados somos todos. Es decir, los Estados son como los hogares. Un hogar que gasta más de lo que tiene, ¿sí?, puede muy seguramente durante 3 o 4 años sostener ese nivel de gasto, probablemente con la tarjeta de crédito o probablemente pidiendo unos créditos de consumo en el banco, pero a los 3 años ya no le alcanza para la cuota y ya le trata de cubrir un crédito, la cuota de un crédito pidiendo otro crédito, hasta que llega un momento donde ya nadie le presta más, donde entra en quiebra y donde pues toca sacar a los muchachos del colegio, o de la universidad, toca arrendar la casa que tenían como casa propia o venderla para poder vivir con los recursos de la casa, etcétera. Los estados son exactamente lo mismo.
Cuando un Estado gasta más de lo que tiene, es decir, de lo que recauda en impuestos, porque eso es lo que tiene un Estado, nada más, el único ingreso cierto que tiene un Estado es lo que recauda en impuestos, pues se quiebra y puede probablemente durante 5 años o 6 acceder a los mercados internacionales, probablemente con cada vez una tasa mayor de interés, hasta que la deuda se cierra y los Estados se quiebran. Y en el momento en que se quiebran, ningún derecho se protege. Ningún derecho se protege. En el momento en que un Estado se quiebra, se dejan de proteger los derechos de educación, salud, tal como está pasando, por ejemplo, en Venezuela, pues simplemente porque no hay con qué. Y ese es un estado de cosas al que no se puede llegar. El interés, dijéramos, colectivo de la estabilidad macroeconómica pesa demasiado. Lo que pasa es que en Colombia no lo hemos vivido. Nunca hemos tenido una situación en Colombia donde no haya la plata para pagar pensiones, donde no haya la plata para financiar el sistema o los salarios de los empleados públicos o los salarios de los jueces, o donde no haya realmente para prestar el servicio. Los países donde sí se han vivido esos eventos, que son muchos, fuera de Venezuela existen Argentina, varios países europeos, Uruguay, Perú en el 85, México en el 82. Esos países que sí han vivido crisis de esa naturaleza saben que proteger la estabilidad, dijéramos, fiscal de un país es un interés colectivo prácticamente que es insoslayable, porque en el momento en que eso se dañe, todos sufrimos de una manera sustancial, y lo primero que pasa es que la pobreza se aumenta, el desempleo se aumenta y llegamos a una situación en la que ningún derecho se puede proteger simplemente porque estamos en una quiebra o en una situación en la que no se puede sostener ese nivel de gasto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo les quiero plantear, por supuesto de manera no vinculante, como dicen ustedes, un tema para que continuemos esta discusión, y creo que es un tema, digamos, fundamental y ha estado presente en las intervenciones iniciales de ustedes, y creo que ha sido el centro y la médula de este debate durante los últimos 20 años, y es quién paga por la vigencia de los derechos o cómo se paga por la vigencia de los derechos. Y parafraseo un poco a los dos panelistas. Nuestro economista Mauricio dice, y otros economistas han dicho, no se puede administrar justicia y fallar como si los recursos del Estado fueran ilimitados solamente por el hecho de ser del Estado, y el Estado en sí mismo fuera una fuente originaria de recursos, y crea y crea y crea recursos sin tener en cuenta primero que los recursos no solamente son limitados, sino que el Estado no obtiene recursos de otro lugar distinto a la sociedad misma, y todo lo que el Estado otorgue allí lo está sacando de alguna otra parte por medio de la tributación, es decir, por medio de los impuestos que nos cobran a todos. Sin embargo, hemos encontrado casos en los que hay desconocimiento transversal de la Constitución. Y si la Constitución, que es el pacto fundamental de la nación, el conjunto de valores y principios fundamentales de la nación, es desconocido de manera transversal, entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Y cuál es la función del juez? Digo, desde la otra perspectiva del debate, la función del juez es ordenar que en la realidad se materialice aquello que está en las normas. Entonces no me pueden venir a mí a decir que existe una limitación absolutamente rígida a aquello que es el pacto fundamental de nuestra sociedad y la vigencia de los principios de ese pacto. Entonces les quería proponer de tema de conversación cómo y quién se paga por los derechos. Es cierto, haría yo la pregunta, ¿es cierto que los jueces fallan irresponsablemente en ese punto? ¿Y por qué hago esa pregunta? Porque bien podría uno estar cayendo en la caricaturización de que por 2 o 3 fallos o por uno u otro elemento del anecdotario que uno haya oído decir en el noticiero de una sentencia abiertamente irresponsable, uno crea que eso es representativo de lo que es la conducta de todos los jueces en el país. Pero por otro lado también es cierto que han existido, e incluso a nivel de jurisprudencia constitucional,
los fallos en los que uno tiene la impresión de que el juez está presumiendo que los recursos son ilimitados y que el Estado es en sí mismo un generador de recursos. Les propongo, por supuesto, como decía, de manera no vinculante esa conversación. Bueno, gracias. Yo sí no creo que haya un juez en general, los jueces no son insensatos. Los jueces tienen que partir de un acuerdo sobre lo fundamental que está establecido en una carta política a partir del año 91. Lo que no entendimos era que esa carta era vigorosa, en derechos y que le hacía una apuesta a que todas las instituciones estructuradas sobre ese acuerdo estuvieran trabajando más allá de garantizar, seguir garantizando libertades y derechos políticos, estuvieran trabajando en garantizarle a todos los ciudadanos de Colombia una vida con mínimos de dignidad. Ese era el mandato que le dio a todas las instituciones que se creaban en ese acuerdo sobre lo fundamental en la Carta del 91 y creo yo que todavía somos muy jóvenes en el sentido de que la Carta lleva 26 años únicamente y que no hemos alcanzado esa finalidad que se pretendía porque se está trabajando definitivamente en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de existencia de los ciudadanos colombianos. Pero también creo que ni siquiera la Corte ha fallado más allá de lo que le manda la Constitución, la ley y los acuerdos internacionales ratificados en democracia. Porque si no, ¿para qué entonces lo ratifica Colombia? Como un juego simplemente para guardarlos en un espacio de archivo, pero no hacerlos evidentes ni vivos. Para eso no se ratifican los acuerdos internacionales. También creo yo que el Estado tendría que estar trabajando en nuevas opciones de recursos que no sean siempre los de la clase media, porque es que un país que tiene un número determinado de ciudadanos, y hay 2 millones de ciudadanos que tributan, y en general son la clase media, pues debía estar buscando era la tributación de quienes de verdad deben hacerlo en los impactos que deben tributar. Acá no, acá lo que se hace todo el tiempo es evadir impuestos, faltarle a un Estado que necesita recursos y entonces la mirada la hago descansar sobre la clase media colombiana. Y esa no es la apuesta. El Estado debe estar pensando, antes de mirar el impacto de una sentencia que lo que devuelve es el derecho mínimo a la dignidad, las cárceles colombianas. La gente vive hacinada, sin ninguna posibilidad de agua, de alimentos, de recursos, de resocialización. Entonces, lo que hace una sentencia de esta naturaleza es descubrir una realidad de inconsistencia, de violación transversal de la Constitución y tratar de encontrar una solución a una verdadera necesidad que tiene el país. Entonces, no es que los jueces están fallando con insensatez, yo creo que el Estado tendría que estar ajustando muchísimo su gasto, porque tampoco ha pensado nunca en ajustar el gasto, nóminas paralelas, funcionarios que van y que vienen, muchos gastos innecesarios que hacemos todos los días, que no es precisamente la gasolina, es que las medidas es viaje en clase económica y ajuste la gasolina del vehículo. Esas no son las medidas que necesita el país. Las medidas que necesita el país son las medidas que impacten realmente la economía y además la vocación de los estados no es ser bollantes. Yo no soy una experta en economía, pero lo que he leído de los economistas generalmente es decir, mire, es que la vocación de los estados no es guardar dinero para que produzca, la vocación de los estados es apostarle a un mejoramiento de las condiciones cotidianas de los seres humanos, porque si no es un estado, ese sí que es un estado en crisis. Yo creo que Venezuela está en crisis por 2 razones. Primero porque no ha tenido una buena política económica, pero también porque ni siquiera ha mirado hacia la gente. Entonces yo sí creo que la vocación del Estado no debe ser tener guardada una cantidad de dinero.
casi todos los estados son deficitarios. Y nosotros lo que tenemos es que hacer una apuesta real al reconocimiento de que los recursos deben ser gastados o invertidos de una manera mejor, no con elefantes blancos irresponsables que miramos por todo lo largo y ancho de este país. Y también en salud, el primer nivel de atención, todos sabemos que se va para los políticos y que no logra generar una educación clara en Colombia a nivel de salud, no hay prevención. Entonces, deberíamos estar mirando hacia los focos de infección que determinan que el país gaste más de lo que necesita en algunos aspectos. Sí creo yo, antes de pensar que somos los jueces los culpables de una situación, los jueces lo que están haciendo es cumplir la Constitución, la ley y los tratados internacionales. El juez casi nunca, como usted bien lo decía, doctor, el juez habrá excepcionalmente sentencias que impactan y que no debieron ser proferidas, pero en general yo diría que el 99% de las sentencias son pensadas, proferidas con sensatez. La respuesta judicial no se ha apartado un ápice de la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Calle en dos cosas. La primera, la Constitución era vigorosa, como dice ella, y en ese sentido también debió haber sido mucho más vigoroso el recaudo tributario en Colombia, pero pues en Colombia por diversas razones nos ha costado mucho trabajo tener el recaudo tributario, al menos el que tienen, dijéramos, países del mismo nivel de desarrollo económico de Colombia. Y en ese sentido, dijéramos, en este momento el 80% de la tributación en Colombia la hacen las empresas, no es la clase media la que hace el 80% de la tributación, sino la hacen las empresas, y hay 2 millones de contribuyentes, de los cuales 1.700.000, de los cuales solo 700.000 son personas naturales en el impuesto de renta. Eso les muestra a ustedes que realmente en materia de tributación sí estamos muy atrasados, y realmente yo diría lo que faltó para que esa vigorosidad de la Constitución fuera, dijéramos, totalmente realizable, es una misma vigorosidad en materia de ingresos para el Estado. Y es totalmente cierto lo que dice ella, que un Estado no debe guardar plata, eso es cierto, aunque pues sí, dijéramos, es importante ahorrar ciertos tipos de recursos para las épocas malas, que en todos los países en algún momento el ciclo económico se destuerce y hay que tener cierto tipo de ahorros en esos momentos. Pero dijéramos, la vocación de los estados es gastar los recursos que tienen para el bienestar de la población, eso es lo único a lo que debe dedicarse cualquier estado. Pero igual hay que tener en cuenta que ese gasto se hace con los recursos, dijéramos, con los que cuenta el Estado, que son los recursos de los impuestos. Esa es la realidad y eso es algo insoslayable. Y yo lo que creo es que el Estado como un todo, porque pues del Estado hacen parte las 3 ramas del poder público, el Estado como un todo siempre debería tener en cuenta tanto la necesidad de cumplir ciertos derechos o ciertas obligaciones, como la posibilidad de hacerlo. Eso yo creo que es algo en lo que hay, dijéramos, donde hay una falta de coordinación que se ha reflejado en ciertas instancias. Con respecto a lo que decía Andrés, que es cierto que, y yo estoy seguro que la mayoría de los fallos no son fallos irresponsables o fallos, o sea, y eso también lo dijo la doctora Mara Victoria, ahí no tenemos
creo que no tenemos ninguna diferencia. El hecho no es tanto la irresponsabilidad con los fallos, como dijéramos la falta de esa coordinación y la falta de una visión más completa de parte de todos en ese sentido. Pues yo creo que, dijéramos, el Ejecutivo también pues ha tenido la falla en ciertos momentos de no tener claridad hacia dónde debe llevar su política tributaria, su política de gasto, pero dijéramos las limitaciones y las restricciones existen, eso es un hecho, y uno no puede trabajar como si esas limitaciones y esas restricciones de orden fiscal no existieran. Veo que Mauricio tiene mucho en reserva y yo me pongo un poco en el papel de abogado del diablo para hacerle una pregunta a la doctora María Victoria Calle y a ustedes también para que por favor la consideren para cuando estemos ya en el momento del diálogo. Y para ponerme en ese rol de abogado del diablo, voy a basarme un poco en alguna mención que hizo Mauricio en su primera intervención y yo les pregunto lo siguiente: ¿qué es preferible? ¿La vigencia efectiva y real de los derechos dentro de las posibilidades materiales o la vigencia normativa y, permítanme decirlo, aislada y ocasional de los mismos derechos? ¿En qué sentido? Decía Mauricio lo siguiente: si nosotros nos ponemos a hacer de alguna manera, a tomar decisiones que de alguna manera distorsionan no solamente la economía, sino la capacidad fiscal del gobierno, lo que estamos haciendo en el fondo y lo que estamos haciendo en último término es distorsionar y minar las condiciones que permiten un disfrute general de los derechos. Y pregunto yo entonces, ¿no será, a manera de abogado del diablo, insisto, no es que sea necesariamente mi tesis, ¿no será que en algunos casos, al fallar tal o cual circunstancia, estamos privilegiando una especie de vigencia normativa y casi que en el papel de los derechos, o una vigencia de los derechos limitada al beneficiario de mi decisión, a quien puso la demanda, por ponerlo en términos más coloquiales, o al grupo o al sector que va a ser beneficiario de mi decisión, cuando con esa misma decisión estoy de alguna manera distorsionando o perjudicando las condiciones que permiten el goce de los derechos para todos los demás? Es decir, no hay en el ejercicio judicial un problema de privilegiar a unos pocos que son quienes llegan ante la justicia con su reclamación en la mano en perjuicio de todos los demás. Bueno, lo que pasa es que el juez no privilegia. El juez lo que hace es dar una respuesta judicial a un problema, a una controversia jurídica que es sometida a su consideración. No es que esté determinando que privilegia a las partes. El juez necesariamente es objetivo y lo que hace es que en virtud de una controversia que se plantea en su despacho, decide conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Y no puede hacer otra cosa, porque si no prevarica. Entonces, necesariamente lo que el juez hace es dar una respuesta judicial que está acorde con la legislación vigente en Colombia. Y no puede hacer otra cosa, ni puede negar esa realidad judicial que se presenta. Tiene que, pues, proferir la sentencia y darle la razón a alguien. Y entonces ahí sí el Estado tendría que estar buscando unas alternativas diferentes, insisto, unas alternativas diferentes a la clase media, unas alternativas diferentes a funcionarios que nombra. Habitualmente yo oí en estos días una discusión muy severa que se dio frente a una entidad que es muy importante de este país y simplemente desvinculan a las personas porque llegó una nueva visión política. Entonces, claro, es que el problema no es del juez. El juez, cuando se vaya a encontrar con la controversia cotidiana de todos los días de que una persona fue desvinculada irregularmente de una entidad, pues va a tener que pronunciarse de conformidad con la Constitución y la ley, porque es que no tiene otra alternativa. Y el problema no es del juez. El problema no es de un juez que tiene que fallar conforme a la legislación vigente, al nuevo orden jurídico
que se estableció, es que hubo un orden, un nuevo orden político y jurídico en Colombia y parecemos no habernos dado cuenta. El juez tiene que fallar así y a veces la irresponsabilidad de muchas personas que son llamadas a manejar la cosa pública, entonces determinan que sumas millonarias tengan que cancelarse porque esa persona decidió desvincular a un funcionario de una manera irregular. El juez no tiene la culpa, pero todos miramos hacia el juez como si la culpa descansara en ese funcionario que lo único que hace es señalar, mire, usted tiene que llamar en garantía o iniciar una acción de repetición, que tampoco se hace. ¿Cuántas veces las contralorías de este país han actuado para recoger? Yo me pregunto, en el índice de gastos, qué bueno que empezáramos a trazar y a crear indicadores de gestión. Las contralorías no recogen el dinero que se pierde. Creo que es el 0.1 del dinero que recaudan en virtud de cuánto es el gasto. Por Dios, no hay acciones de repetición en este país contra el funcionario que irresponsablemente ha actuado mal y que ha impactado las rentas de este país, porque ha tenido que tener una erogación enorme que impacta el recaudo por la irresponsabilidad de un funcionario. Entonces, hay mecanismos, solamente que no los aplicamos y miramos siempre hacia el juez, que es que esta sentencia de 1.000 millones es muy alta. Entonces me pregunto yo, sí, ¿y quién inició una acción de repetición para embargar los bienes de ese funcionario? Y eso le estoy hablando de una suma de 1.000, a veces son 5.000, a veces 10.000, y no se puede hacer nada distinto a aplicar la Constitución y la ley. Yo estoy de acuerdo pues que el juez tiene que fallar en una situación, dijéramos, particular. El juez se enfrenta a una demanda o a lo que sea y pues tiene que fallar en favor de uno o el otro y falla pues de acuerdo a la ley. Pero el hecho dijéramos, el hecho va más allá en el sentido de que los fallos sí afectan el disfrute de los derechos del resto. Eso sí es un hecho. O sea, el juez lo hace como le toca hacerlo en derecho, pero lo que no hemos logrado cuadrar es cómo ese tipo de fallos sí afectan, dijéramos, un equilibrio más grande y un equilibrio colectivo donde el disfrute de los derechos por parte de toda la población sí se afecta. Yo lo he visto y lo he vivido en el caso de la salud. Yo fui ministro de salud y en el caso de la salud los fallos sí han generado, dijéramos, una inequidad grande dentro del sistema. Yo valoro mucho el fallo estructural, es que la 760, en el sentido de que sí da unas guías y sí, dijéramos, nos ayudó bastante a ver fallas que estábamos teniendo y a ver caminos que podíamos seguir. Pero también yo he visto que los fallos en salud sí generan una inequidad grande porque el per cápita, dijéramos, de los fallos de tutela es mucho más alto que el per cápita de toda la población, el gasto per cápita, y eso es, dijéramos, una prueba fehaciente de que se genera o sea, los fallos sí generan en el agregado un desequilibrio que puede llegar a ser grande para el disfrute general de los derechos. Ahora, habiendo dicho eso es un tema que se debe, dijéramos, trabajar en conjunto y encontrarle una solución en conjunto. Porque yo sé que la solución no es decir no fallen, ¿sí? Eso es imposible. El juez tiene una labor diaria y tiene que fallar las cosas que le llegan a su despacho. Eso lo tiene que hacer. Tiene que haber una solución en conjunto por parte de todo el Estado, que repito, son las tres ramas del poder público, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, en la manera de encontrar una situación más equilibrada, porque les repito una cifra, hoy en día el 80% del gasto, el 85% del gasto que hace
que hacen todas las administraciones públicas, es un gasto que es absolutamente inflexible. El gasto en pensiones, ¿quién va a recortar el gasto en pensiones? Y esos son 45 billones de pesos anuales. El gasto de las transferencias, ¿quién va a recortar el gasto de las transferencias? El gasto en salud y educación, eso es irrecortable. O sea, lo que uno puede recortar, dijéramos, son en salarios, en nóminas paralelas, son cifras pequeñas para lo que requiere un equilibrio. Colombia, dijéramos, es un país que desafortunadamente recauda 15 puntos del PIB en impuestos anuales, ¿sí? Y dijéramos probablemente un poquito menos. 15 puntos del PIB son más o menos lo que hablábamos al principio, 150 billones de pesos. Países iguales a Colombia recaudan 20, 25 o hasta 30% del PIB en impuestos. Obviamente los países en los que hay un cumplimiento generalizado de todos los derechos de la población, países como Suecia, Dinamarca, Inglaterra, son países que recaudan 40% del PIB en impuestos y todo el mundo paga impuestos, todo el mundo. La clase media, la clase alta, todo el mundo paga impuestos y bastantes y se pagan. Uno no puede pretender, y esto lo digo con mucho respeto, tener un cumplimiento generalizado y perfecto de los derechos recaudando 15 puntos de impuestos al año, 15 puntos del PIB en impuestos al año. No se puede, simplemente es inviable. En una situación como esas, obviamente el cumplimiento normativo no se da sino a costa de que no haya un cumplimiento generalizado. Yo pensaría que con estos elementos tenemos todo servido para empezar el diálogo. Buenos días, mi nombre es Luis Antonio Sánchez, soy juez promiscuo municipal de Iniria, Guainía. Pues yo he estado atento a todas sus palabras y pues realmente estoy preocupado. Primero porque realmente los fallos que nosotros hacemos pues tienen que ver fundamentalmente con salud en tutelas. Y a esas personas no les podemos decir, mire, lo que pasa es que su derecho lo tenemos que aplazar, ¿sí? Porque es que debemos pensar en el Estado, ¿sí? Cuando estamos viendo que tenemos Reficar, tenemos agroingreso, ingreso seguro, tenemos unos niveles de corrupción grandísimos, ¿sí? Para negarle a alguien un derecho a un sistema de salud. No son los fallos los que producen el colapso del sistema, es el sistema. Yo soy Daniel Romero, soy coordinador de Defensa Jurídica de la seccional Sincelejo de la rama judicial. Cuando he tenido la oportunidad de pensar en este debate entre la efectividad de los derechos versus el costo de estos derechos, irremediablemente se me viene a la mente verlo de forma analógica como el funcionamiento de estos carros modernos que tienen como una perillita donde uno puede escoger si manejarlo en un modo económico, eco, o manejarlo en un modo sport. Digamos, el motor de ese carro sería la Constitución, pero tendría dos formas de conducirlo, dos formas de interpretarlo. El camino y el final sería la efectividad de un derecho. Digamos, podemos llegar mucho más rápido a ese derecho si lo ponemos en un modo sport, con un consumo mucho más grande. Y si hay limitadas posibilidades de cómo alimentar ese motor, pues no sería lo más óptimo. Sin embargo, si las posibilidades son escasas, igual tenemos que llegar a ese recorrido final. Lo ponemos en un modo económico, pero vamos a llegar mucho más tarde. Vamos a hacer las cosas mucho más lento. Entonces, en esa medida a veces interpreto esta situación, pero a partir de esa analogía me surgen unas inquietudes que tienen incidencia, digamos, en la forma en cómo esto afecta el funcionamiento total del Estado. La primera de esas inquietudes tiene que ver con el hecho de hasta qué punto es legítimamente democrático que sea el Ministerio de Hacienda quien se encargue de mover esa perilla, quien se encargue de decir vamos a manejar y vamos a llevar al Estado a esta velocidad o lo vamos a llevar a esta otra velocidad. Y esto lo digo ¿en qué sentido?
Por un lado vemos cómo se encuentra condicionado algunos proyectos de ley al hecho de que cuenten con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Mi duda es, ¿debemos tomar estas dinámicas económicas como una incidencia normal en el comportamiento del juez? Si debemos entenderlo, nosotros los que vivimos y vemos la jurisprudencia, si tenemos que entender que hay ciertos momentos donde los jueces van a reconocer más y ciertos momentos donde van a reconocer menos, y tenemos que entenderlo como algo normal. Yo me llamo Víctor Miguel Castro Yepes, soy juez promiscuo del circuito de Chinú, departamento de Córdoba. A mí, yo quiero más bien hacer unas preguntas porque sobre este tema hay mucha tela que cortar. Y realmente yo quisiera saber cuánto representa, y esto va para el exministro, ¿no? ¿Cuánto representa las sentencias judiciales en materia presupuestal al gobierno nacional? ¿Cuánto representa la corrupción? Y lo tercero, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Como dice la Defensoría del Pueblo, parece que tiene unas decisiones que toman antes que se produzcan los hechos, eso se llaman alertas tempranas. ¿Cuántas alertas tempranas hace la Agencia Nacional para que el Estado también aminore un poco el aspecto de la corrupción? Eso sin hablar de la cuestión política propiamente dicha, que tiene una generación patrocinada por el Estado para que se dé la corrupción en este país. Mi nombre es Roger Hernández, yo soy el juez cuarto civil municipal de Sincelejo. Aquí hay unas situaciones y estas discusiones ya en algún momento había tenido la oportunidad con presencia de funcionarios, magistrados auxiliares, incluso de la Corte Constitucional, con el tema del impacto fiscal. Decía un compañero alguna vez, nos van a tener que mandar el presupuesto nacional para nosotros fallar. Mándeme el presupuesto a ver hasta dónde yo fallo y hasta dónde concedo. Y era la crítica que hicieron en ese momento, cosa que es el extremo, es simplemente que los fallos sin responsabilidad o desconociendo la sostenibilidad fiscal se vuelven inefectivos, se vuelven papel y se vuelven, al final no solucionan nada, porque esa es la conclusión a la que muchos hemos llegado. La invitación es a la Agencia Jurídica de Defensa Jurídica del Estado, y la crítica ha sido siempre, ¿por qué es o dónde queda la integralidad? Es educación. El problema que existe o las falencias que tenemos es simplemente no somos omnisapientes nosotros los operadores judiciales, evidentemente ante el mar de legislación y de situaciones que se presentan. No tenemos por qué saberlo todo, eso es imposible, pero sí vemos que se van en lanza en ristre contra nosotros los operadores judiciales por tomar decisiones que implican la efectividad de los derechos. Sí, no es menos cierto que necesitamos prestarle atención a eso. La pregunta que va a los panelistas puntualmente, ¿dónde está el punto medio? Porque la discusión existe desde hace muchos días. Lo que cabe aquí es una reflexión que tenemos que darnos todos, ¿no es cierto? El insumo para que existan fallos o decisiones que reconocen derechos, ordenan reparaciones e indemnizaciones, la constituye la omisión del Estado. La omisión del Estado que viene dada de la carta política o de las normas que nuestros legisladores de pronto tampoco piensan en el presupuesto y reconocen derechos. El juez no tiene sino el papel de reconocer. El juez, cuando va a emitir un fallo condenatorio, es el que más piensa, porque tiene en ciernes la prensa, el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Disciplinaria y la Fiscalía, que juzga sin siquiera conocer el proceso. ¿Qué hace el Estado para pagar oportunamente cesantías? ¿Cómo lo está haciendo? La reflexión es, mire, ¿qué hacemos? Los desplazados. El pueblo quedó abandonado, la gente tuvo que irse. ¿Qué hizo el Estado? Entonces yo creo que vale la pena es hacer la reflexión de qué manera podemos evitar
que se produzcan los fallos. ¿Dónde está la cuota de la administración para ceñirse a la legalidad de los procesos? Para comentar y para dialogar sobre las intervenciones de nuestro primer grupo de invitados, yo les voy a dar la palabra a ustedes, doctora María Victoria Calle. A ver, yo diría que el juez no se siente en un sándwich, el juez tiene que hacer la razón de ser de su ejercicio profesional es decidir las controversias cotidianas que se presentan. ¿Y las decide cómo? De la manera, parece muy sencillo, no es tan sencillo porque tiene que pensar mucho, por eso a mí no me gusta la expresión operador judicial, de todo tienen menos de operadores judiciales. Son pensadores judiciales, casi como el pensador de Rodin, se la pasan pensando todo el tiempo, pero independientemente de qué hace el juez frente a una controversia, el juez lo único que puede hacer es aplicar la Constitución y la ley de la República. Y alguna de las personas que intervinieron trató un tema muy importante, es que el juez no hace la ley, es el Congreso de la República. Y al juez penal cotidianamente lo señalan, que es que liberó, pero por Dios, es que tiene que liberar porque así está hecho, la norma, la percepción que tiene la gente es muy distinta, es que el juez tiene que aplicar la ley. Entonces, una entidad pública no pagó las cesantías en la fecha exacta y hay una moratoria, el juez no puede dejar de reconocer esa mora y esa mora es inmensa, por decirles algo. Lo mismo pasa, entonces el juez en ningún momento hace la ley, porque es que la ley se expide en democracia y lo que el juez hace es aplicar la legislación colombiana. Esa es la tarea diaria de un juez. Entonces no es porque, ni siquiera es porque lo presione la prensa o el consejo lo mide por los resultados y la prensa lo criticará o no porque la soledad del juez es enorme, siempre está solo, le quedan sus libros y su familia y de pronto uno que otro amigo, pero independientemente de cualquier hecho o circunstancia, el juez decide controversias y las decide con una legislación que se expidió en democracia. Eso es lo que hace el juez. Pero yo creo que el punto central es de todas maneras sigue siendo, y se resume muy bien en lo que decía Roger, o sea, no hay duda de que sí estamos en un problema. Y el punto central es, Roger lo ponía, ¿cuál es el punto medio? Yo lo pongo como en el mismo sentido diciendo, sí tenemos que encontrarle una solución a este tema, porque también yendo un poco al ejemplo del carro, exactamente eso es lo que está pasando, ¿sí? Ya estamos en un punto donde pues la realidad siempre termina siendo más fuerte que lo que uno ponga en el papel, y hay sentencias pues que se quedan sin ejecutar, simplemente pues porque no existe la plata para ejecutarlas o por cualquier ejemplo como nos ponía Roger, y eso nos lleva a que la velocidad a la que se cumplen los derechos o que se llega al tema normativo o a la situación normativa pues es más lenta de lo que uno desearía. Y realmente yo insisto, yendo a lo del tema del punto medio, no sé si haya punto medio, pero lo que sí sé, y en esto lo reitero, porque es que el Estado no es el gobierno, es decir, el Estado no es el Ejecutivo es parte del Estado, la administración es parte del Estado, el Estado es el poder legislativo en todos sus niveles, el poder judicial en todos sus niveles y la administración, es decir, el poder ejecutivo también en todos sus niveles. Y la ley, o sea, tenemos que entrar en un camino donde los tres componentes o las tres ramas hacen un esfuerzo, los tres, mucho más deliberado en tener en cuenta esta discusión, porque si no esta discusión pues va a terminar, la realidad termina, y lo repito, siendo siempre más fuerte, y si las posibilidades fiscales no están, pues llegamos a un punto donde ni siquiera la sentencia judicial se cumple, ¿sí? Entonces, ¿qué se requiere? Un trabajo conjunto en el que
en el que la ley reconozca esto. Daniel preguntaba que si es justo dentro de un sentido democrático que Hacienda sea el que mueve la perilla del carro. Realmente no sé si sea justo o no. Dentro del gobierno también uno siente eso. Uno como ministerio siempre como que Hacienda es el que tiene la última palabra para todo, y por eso es que hay tantos conflictos incluso dentro del gobierno. Un punto que también es central es, dijéramos, los gobiernos, el Ejecutivo siempre hacen planes de gobierno, planes de desarrollo, tanto, dijéramos, el sector el descentralizado como el gobierno nacional, y esos planes de desarrollo pues van, dijéramos, con un financiamiento que es limitado y está en el plan de desarrollo, y ese financiamiento es para los planes y programas que muchas veces termina cambiándose por las realidades del día a día y por las situaciones que imponen diferentes sentencias que se van dando a lo largo de la administración. Entonces ese es un punto adicional a tener en cuenta y que es importante, y de nuevo surge de la limitación que imponen los recursos. Entonces sí estamos, o sea, yo entiendo la problemática de enfrentarse en el día a día a la decisión. Eso para mí es clarísimo, y yo admiro la labor que hacen ustedes los jueces. Pero eso no quita que sí estamos en un problema que hay que solucionar, porque eso nos va a coger ventaja. Probablemente ya nos cogió alguna ventaja, pero nos va a coger más ventaja, y va a llegar un momento en que esa ventaja se vuelve aún más fuerte, y si ninguna sentencia judicial se cumple, pues el problema se vuelve aún más grande, y eso genera, dijéramos, como una bola de nieve que se va volviendo más y más grande, y terminamos en un problema grave, que a la hora de la verdad termina en que nadie va a poder, dijéramos, disfrutar ningún derecho a plenitud. Gracias, Mauricio. Tengo dos allí y bueno. Mi nombre es María Isabel Brito Vega, soy escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal del Molino, Guajira. A pesar de que laboro en un juzgado que es promiscuo municipal y que todos los temas están relacionados más con el área administrativa, yo creo que el país estaba en mora con estos talleres, porque ya era hora de que se unificara o se tratara de encontrar ese punto medio tan difícil, doctor Mauricio, porque los jueces de la República están para hacer cumplir las leyes. Y Colombia, que es un Estado social de derecho, y esa palabra social encierra tanto, y el preámbulo de la Constitución nos dice que se asegurará a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, y los jueces de Colombia están para hacer cumplir las leyes. Nosotros, en la concentración que nos da cuando vemos a aquella persona que llega al despacho inmediatamente, palpamos de primera mano las necesidades de aquellas personas. Como decía el compañero, no nos ponemos a ver si el Estado tiene o no tiene los recursos económicos que debió preverse, ya que solamente estamos para hacer cumplir la Constitución. Pero encontramos en el artículo 90 que el Estado es responsable de aquellos daños antijurídicos que los palpamos todos los días, o es que aquella persona que llega a un ente, a un hospital, o aquellos daños y perjuicios que ocasiona el Estado con una obra o demás, se tienen que hacer valer aquellos derechos del individuo. Encontrar un punto medio, sí, es difícil, porque nosotros no estamos sino para hacer cumplir la ley, más no a ponernos a debatir la situación. Puede ser que a través de este talleres y que continuarán estos talleres se encuentren esos mecanismos en que pueda haber al menos una esperanza para el Estado o para el Estado social de derecho que hacen cumplir los jueces. Muchas gracias. La verdad es que de pronto, hablando en términos coloquiales, estamos, doctor Mauricio, buscando el ahogado río arriba. Como bien lo saben ustedes, mientras en Europa hace 25 años comenzó a desmontarse el Estado social de derecho
porque era inviable, porque lo sigue siendo. Aquí hace 25 años nos montamos en ese potro cerrero. Entonces eso ha causado una cantidad de erogaciones para cumplir con esos derechos que la Constitución le prometió a todos los colombianos. Entonces el pueblo acude y acude a las instancias que debe acudir buscando la protección de sus derechos, y los jueces tienen que fallar y fallan a derecho, ajustado a derecho, y el Estado termina siempre en un 90 o 95% condenado. Entonces, el Estado tiene que preocuparse más con el ataque a la corrupción, tiene que velar más por sus intereses. Gracias. Tengo aquí ya, les pido disculpas, ya preasignados los turnos de la... El aporte que yo quería hacer en el día de hoy es, estoy de acuerdo en que los recursos del Estado son limitados, en que como jueces tenemos una gran responsabilidad y que en esa medida yo creo que el 99.8% de los jueces estamos haciendo lo mejor que podemos cuando fallamos acciones constitucionales, que en este caso van en contra del Estado, más que en contra del Estado. Casi todas las acciones constitucionales van encaminadas a proteger el derecho a la vida, a la salud, a la igualdad de las personas, y en algún momento yo creo que las EPS y el Estado es el que tienen que implementar las medidas para evitar ser condenados en estas situaciones, y no es condenados a cualquier cosa, es condenados a proteger la vida de una persona, a proteger su salud, a que se le presten los elementos básicos para su subsistencia. Entonces yo no creo que cuando hay un paradigma entre esas dos situaciones, sí que tiene que haber un uso racional del mismo, pero por lo mismo los jueces estamos obligados, en cuanto hay normas, está la Constitución, está la ley, está la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en la cual los precedentes nos obligan a fallar de una determinada manera. No está la causa de la situación económica del Estado, no está en responsabilidad de los fallos judiciales. La causa de los problemas económicos del Estado están en la corrupción que nos aqueja en este momento, en que no haya acciones de repetición contra los funcionarios que se están equivocando, contra los empleados del Estado que se están equivocando en sus fallos. Cuando con mis muchachos, aquí mi profesional universitario y mi sustanciador, vimos en la página de la Escuela Judicial que había una convocatoria desde el punto de vista de la Escuela Judicial para que estudiáramos la prevención del daño, yo me sentí muy contenta porque íbamos a trabajar un tema que a todos los jueces nos interesa, a todos los jueces y a todos los servidores judiciales realmente, y es el de la responsabilidad del juez, o cuando el juez, cuando el servidor judicial causa un daño antijurídico que deba ser reparado por el Estado. Léase, estamos hablando del artículo 90 de la Constitución, estamos hablando de artículos 69, 70, 60, cerquita de la ley estatutaria, estamos hablando del error judicial, del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y de la privación injusta de la libertad, que son los daños que causamos los jueces y los servidores judiciales por definición de la ley estatutaria al Estado. Me he sentido, inicialmente, créanme que me sentí muy contrariada cuando inició el taller, porque el taller, de la manera como está programado, en ningún renglón dice servidor judicial, vamos a mirar cómo prevenir el daño en la rama judicial. Lo que nos están diciendo desde el primer momento, desde la introducción que se hizo, solamente la doctora María Victoria nos ha defendido en este momento, es ustedes jueces, ustedes servidores judiciales, con sus sentencias le están causando un daño al patrimonio del Estado. Y si ustedes siguen fallando de esa manera, pues lo que vamos a encontrar es que todos los derechos se van a venir al piso porque no va a haber con qué responder por sus sentencias. Si en esa situación de resolver el problema jurídico resultó condenado el Estado, qué pena Estado.
Si soy el tribunal y estoy en primera instancia, ¡ay! Menos mal que soy primera instancia y que el Consejo de Estado resuelva. Porque si yo soy juez de primera instancia, tengo la posibilidad de decir, no, la doble instancia me da una garantía de que si me equivoqué, mi superior lo corrige. O la segunda instancia me da la posibilidad de decir, no, si yo me meto en semejante lío, pues mejor que se meta mi superior. Mejor que sea mi superior quien se meta en ese lío. Yo lamentablemente no pienso así. Yo pienso que el juez debe ser muy valiente, muy leal, muy honesto, muy recto, y cuando falla, debe fallar de acuerdo a lo que la ley le dice. No debe fallar ni con el corazón en la mano, ni con el pensamiento subjetivo, ni pensando en la desviación de poder, ni pensando en la falla del servicio. No, no debe pensar así. Uno tiene que coger el problema jurídico, las partes dijeron, aquí hay una norma que se violó, hágame el favor Estado, repáreme, yo miro a ver, la norma dice esto, el Estado dice aquello, si violó el derecho de la persona, hay que repararlo, el daño es antijurídico, hay que repararlo. Pero el Estado, aquí nos hemos encontrado con una, disculpen que me extienda un poquito, doctor, hemos encontrado es que nos están diciendo en este taller, ustedes condenan al Estado y nos están causando un daño. La agencia no nos está diciendo en este momento, oiga, nosotros desde el año 2011 existimos, pero solamente en el 2017 nos acordamos que teníamos que ir a los procesos. Creo que somos muy pocos los jueces que los conocemos en un proceso. Nunca contestan. Desde el año 2012 los estamos notificando. Estamos notificando a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado obligatoriamente desde el año 2012. Hemos visto, los jueces administrativos, hemos visto un retraso significativo de nuestros procesos, porque perdemos casi 6 meses tratando de notificar a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado. Y si la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado afortunadamente nunca lo dice, se dice, voy a participar, el proceso queda suspendido, hasta cuando la agencia participe. Afortunadamente nunca lo dice, porque si no el proceso se nos demoraría más. Pero solamente en el 2017 la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado ha venido a hacer como una participación efectiva en los procesos, hay que reconocérselo al director, pero lamentablemente, lo siento yo así, entró amenazando a los jueces. Y los jueces, como lo dice la doctora María Victoria, como lo dijo la doctora Tulia Jarabo, magistrada de Sucre, los jueces no somos los responsables del daño. Los jueces no somos quienes causamos los daños que se ordena reparar. Y yo venía a que me dijeran que bueno que la rama judicial entre en el enfoque del sistema de calidad que todos hemos estado deseando y hagamos el estudio concreto, serio, fuerte de cómo el juez debe prevenir el daño, pero el daño antijurídico que le compete a él. No el daño antijurídico que ya causó el Estado. No el daño antijurídico que ya causó el Estado. Bueno, yo he admirado siempre el quehacer de la doctora. Sé quién es, sé su coraje, sus virtudes, lo que ha hecho por muchas personas en este país. Pero yo sí quiero decirle lo siguiente, puede que no esté de acuerdo yo con la posición del doctor Mauricio, pero nosotros como jueces tenemos que tener el equilibrio necesario para oír otras visiones. Recordemos, y no es que esté defendiendo al doctor Mauricio porque no necesita defensa, él es un economista inmenso, simplemente es que quiero hacerles caer en cuenta de que hay que oír otras visiones, pese a que yo no la comparto, categóricamente no la comparto. Entonces, ustedes van a ir adentrándose en estos talleres que propone la agencia. A mí me gusta la crítica también, doctora, y de hecho, ustedes saben que muchas posiciones mías fueron críticas en la Corte, bastante críticas diría yo. Pero independientemente de eso, oigamos a los demás. Yo creo que en Colombia estamos en una crisis
tan tremenda de sociedad es porque las virtudes del otro no las reconocemos y tampoco oímos al otro, sino que nos quedamos con nuestra posición que creemos siempre que es la correcta, y puede ser, pero hay que oír, hay que tolerar, hay que incluir. Entonces, la visión de este taller a mí me parece interesante y por eso acepté estar aquí, porque pese a que nos hablan de la prevención del daño, también hay otra voz, la voz de un economista, la voz de un experto. Ustedes, cuando nosotros sabemos de Constitución, leyes y tratados internacionales, pero cuando tenemos un problema grave, por ejemplo, la intervención del sexo en tránsito de una persona, pues tenemos que oír la voz de los expertos. Entonces, en ocasiones, esa visión del experto es interesante para nosotros como jueces. Luego van a ir adentrándose ya en la prevención del daño antijurídico, doctora, más tarde. Inicialmente se empieza este taller con las visiones de un juez garantista. Ellos dicen de un juez garantista, yo creo que es de un juez que cumplió con su deber. No es que sea garantista o no, ni progresista o no, es un juez que interpretó la Constitución, la ley de la República y los tratados como debe ser. Pero creo yo que también es la visión de un economista que mira que el país necesita urgentemente medidas. Y como usted lo ha dicho, quizás las medidas sean no regalar el dinero de la salud políticamente, porque el primer nivel se está regalando completo, no detener de alguna manera la corrupción y trazar una política pública que permita que en Colombia 700 personas naturales no sean las que tributen, porque ese tributo está descansando en clases medias que quizás mañana van a desaparecer. Entonces, y hay muchas otras visiones que aquí pueden ustedes aportar y que seguramente el doctor Mauricio recogerá, y también una persona como el doctor Andrés, que pues tiene la posibilidad de un micrófono permanente, y obviamente yo he apuntado aquí algunas cosas que enriquecen mi capital de vida, y yo creo que todos aprendemos siempre de los demás y de los conceptos diferentes que nos proponen.